grupo Alienda. Ya los tenemos por aí ya con nos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis los dos? Pablo y Ferla, ¿cómo estáis? Muy bien, gracias por tenernos aquí convidados. Vamos a estar ahí un ratín charlando. Bien todo, ¿no, Muy bien, Pablo? también gracias por convidarnos, también en nombre del resto del grupo. Sí. Eso, como vos digo, estamos falando del tercer Semando Fest, que ya lo tratemos todos los años, y es la tercera edición, y lo que ya, eso, va a celebrarse mañana sábado, día 9 a las 9 de la noche, en la sala de conciertos Latacín, en Ubieu, pero ya tan les entráis escosáis, no sé si vos enterasteis de esto, ¿no? Sí, es que sabemos ayer, Sí, si no me equivoco. ayer y parece, sí, sí, sí. Esto es una buena noticia, ¿no? Sí, desde yo cuando enteréme, ya cuando estaba el 80% vendido, ya pensé, jolín, esto tiene buena pinta. Y desde yo creo que la gente está oyente y sabe que en las otras ediciones pues fueron la hostia, entonces esta iba a ser lo mismo. Sí. No quiso perdérselo. ¿Qué te parece, Pablo, esto de que estén les entradas escosáis? Nada, bueno, una maravilla. El festival funciona genial y, bueno, pues eso notas en que eso, no queda hueco en la lata. Eso quiere decir también que hay demanda y que, bueno, la gente tiene interés en este tipo de eventos. Vamos para falar a xente para que conoza un poquitín de que estamos falando, que lle isto del Semando Fest, estamos falando eso de un evento que lo que trata lle de que actúen, bueno, en este caso Batura Abeu, que bueno, hai della xente que tenía que entrar güey, pero bueno, por compromisos personales non pudo entrar, pero el grupo Abeu, Tastu Ferla también, tal grupo Hueso Alienda y Melandro, ¿no? Son estos cuatro grupos los que vais a actuar mañana a las 9 de la noche en la Taecín, como decimos, en Traes Escosaes, pero lo importante es eso, estamos falando de eso, de un concierto o una serie de conciertos, pero todo de xente mozo, ¿no? Sí, de Xente Mozo yo creo que en este caso Xicu, que lo organiza de música asturiana, yo creo que puso sobre la mesa un poco todos los estilos que hay, bueno, que se fan en asturiano, pero que son bien diferentes. Y eso está guay, porque normalmente yo creo que la música en asturiano vencellase, o la gente piensa que está más vencella a los estilos tradicionales, o el tradi, al folk, pero yo creo que no, y está guay que la gente lo sepa, porque mismamente yo, cuando entramos en Mando Fest, yo no era muy consciente de toda la variedad que había, y fue una buena noticia y un descubrimiento genial, y para toda la gente yo creo que yo lo mismo. ¿Qué te parece, Pablo? Sí, yo creo que es una buena noticia el que tengáis un lugar para mostrar los vuestros trabajos, xente tan mozo como vos, ¿no? Mm, Sí, yo vaya, pienso que llegue algo necesario y que llegue, bueno, también para que la gente, no solo por los grupos, porque podamos presentar los trabajos, sino porque la gente pueda ver que, bueno, que hay gente haciendo música en asturiano, que hay música asturiana, que hay música asturiana joven, y eso al final yo creo que pues se retroalimenta, ¿no? Si tú ves un grupo que está haciendo algo que a ti te gusta, pues dices, pues igual había que empezar a hacer algo, ¿no? Yo creo que también hay un sitio donde no solo se presenta música, sino que de ahí pueden salir grupos nuevos. El hecho de que haya estos espacios anima bueno, a juntarse con gente, a componer, a hacer un trabajo para poder eso, presentarlo. Y sí, yo, sí, dime, Ferla, ¿qué te presta a comentar? no, voy a recoger un poco los españoles de Pablo, que es verdad, que yo creo que, por ejemplo, yo creo que fue la segunda vez que vi ahí ella a llevar el sumicio, que en este caso, pues, como estamos en el mismo management y demás, pero a raíz un poco de que nos pusimos cara ahí y que ya entramos pues a tener una relación un poco más afianzada desde ese Mando Fest, y que fue una oportunidad para eso, para que la gente mozo de Asturias se conociese y entamas a surdir cosas. Claro, y aparte de eso, con las entradas escosáis, una cosa per importante, ¿no? Como os digo, vamos a comentar a la xente, esto, no sé si tenéis experiencia en esto del Twitch, estos directos que facemos aquí en Alderiques, llevamos casi más de 2 años y medio haciendo directos aquí en Alderiques, bueno, una plataforma que tiene mucho uso entre la xente mozo,
y que de alguna manera, digamos que está a los nuevos tiempos esto del Twitch, ¿no? No sé si vos presta esta opción, que vamos a dar a la gente la idea que tienen, que puede entrar en twitch.tv/Alderiques, que somos nos Alderiques, una plataforma de contenidos audiovisuales en asturiano, y que puede entrar a la xente e facerles entrugues que preste. Vamos a animar a la xente. Pero que vos parece, por exemplo, estos novos xeitos de poder facer entrevistas vía Twitch en directo? Que vos parece estas historias? No sé si quieres comentar, Pablo. Dai. Hombre, desde yo hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, yo creo, ¿no? Y está guay que por lo menos deis la oportunidad de este espacio para gente que podamos hablar de lo nuestro y eso. Mira, en mi caso, es la primera vez que hago un Twitch. Nunca había hecho un Twitch. Sí, pero Además, bueno, en Instagram, que también está la opción y demás, tampoco me puse a ello, pero hay una manera de conectar con la gente, pues, aunque sea telemáticamente, pero un poco, entre comillas, en el presente, ¿no? Como de ahora mismo estamos hablando y ahora pues podéis entrar y demás. sí, Entonces, bueno, parece una ferramenta moi afalladiza, non, Pablo? Sí,